Gracias, Patricia. Esto es Cuentas Claras. Vamos rápidamente con un tema clave que tiene que ver con la crisis del agua. La crisis hídrica que está viviendo el Perú en este momento, sobre todo en el norte del país, sobre todo en Piura. ¿Qué está ocurriendo? Escuchábamos ya, hace unos días en Consejo de Ministros al ministro Manero, al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, hablar y declarar en emergencia una serie, 36 distritos de Piura por la crisis hídrica. No hay agua, señores, a tal punto no hay agua en este momento, no solo en Piura, en diferentes partes del Perú, que en Piura los colegios se van a clases virtuales, los colegios y una gran cantidad de centros educativos, porque no hay manera de garantizar el servicio de agua y desagüe en diferentes colegios, ni siquiera en las casas. Es un problema tremendo el que estamos viviendo. Y esto acarrea una serie de problemas conexos y adicionales. El principal, evidentemente, es que familias, cientos, miles, si no millones de familias en todo el Perú no tengan agua potable. Eso ya es dramático y eso ya es terrible, evidentemente. Pero además eso genera problemas en la agricultura. Y estamos viendo, que agricultores de arroz, de caña de azúcar, de limón, de papa, están muy preocupados porque sin agua no hay cultivos. Y eso es tremendo. Lo que se está viviendo es tremendo. ¿Qué pasa si no hay producción de un producto? Escasez de producto. No hay más limón en el mercado, no hay más papa en el mercado. ¿Y eso qué genera? Incremento de precios, si es que encuentras el producto. Pero otro problema conexo tremendo, las hidroeléctricas. ¿Cómo así? El riesgo, este es un riesgo del que advierte Senami, por la escasez hídrica. El riesgo es que 13 hidroeléctricas no tengan el recurso de agua o este recurso sea limitado. ¿Qué pasa cuando la hidroeléctrica no tiene agua? Va a tener que usar combustible, va a tener que usar diésel. De hecho, ya usa más diésel. ¿Y eso qué significa, Omar? Eso significa muy simple, el costo de la energía eléctrica que usted y yo pagamos aumenta, así de simple, porque cuesta más producir la electricidad que tenemos en casa. Si cuesta más la electricidad, evidentemente es por la falta de agua. La gran pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Esto en cuánto tiempo se va a resolver? ¿Cuáles son los otros impactos que van a venir justamente con una crisis hídrica que está viviendo el Perú, que se está viviendo, en América Latina? Varios efectos, vamos a hablar de ese tema más adelante, evidentemente, pero un tema político judicial sumamente preocupante tiene que ver con el famoso caso Lavallato. Ya no habíamos hablado mucho del caso Lavallato, aunque recientemente hemos visto cómo el expresidente Alejandro Toledo ha sido condenado justamente en torno a este caso. Pero el colaborador estrella del Ministerio Público, de la Fiscalía, Jorge Barata, quien fuera hombre fuerte de Odebrecht en nuestro país, según su abogado, según reporta la agencia de noticias EFE, ya no va a colaborar más con la justicia peruana. Ya no va a colaborar más con la justicia peruana, es lo que ha dicho el señor Carlos Kaufmann, abogado del señor Jorge Barata. Más temprano escuchábamos también al doctor César Nakazaki, que es abogado de Barata aquí en el Perú, decir que, él quiere colaborar, pero la justicia peruana no se lo permite. Y específicamente, ¿por qué? Porque se anda pidiendo prisiones preventivas para él. Varios temas de por medio. Hay que entender qué implicancias tiene esto. ¿Qué implicancias tiene que Barata ya no quiera colaborar más con la justicia? ¿Cuántos casos se caen? Y estamos hablando de casos tremendos. No estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando del caso Toledo. Estamos hablando del caso Humala. Estamos hablando del caso Villarán. Estamos hablando del caso Keiko Fujimori, el caso Cocteles. Estamos hablando de los principales políticos del país. Vamos a hablar de este y otros temas, evidentemente, pero para hablar justamente de los temas políticos, legales y constitucionales, que hay varios, estamos ya con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, doctor García Omar, Toma? un gusto en saludarlo. Hombre, qué bueno verlo nuevamente. Muchísimas gracias. Quiero empezar con este tema. Yo sé, como le decía, que su expertise es más en lo constitucional, pero sí me gustaría una visión jurídica de las implicancias de lo que ya anunció el abogado de Jorge Barata, quien fuera el hombre fuerte de Odebrecht en el Perú. No va a colaborar más a razón justamente de estos pedidos de prisión preventiva que le hizo la Fiscalía. Esta decisión del señor Barata creo que nos invita y nos impele a que hagamos una reflexión sobre el acuerdo de colaboración al que llegó con el Ministerio Público. Un acuerdo de colaboración que ha permanecido secreto, que está escondido, guardado, cuyos acuerdos en específico no se conocen. Creo que la situación amerita hoy que, en primer lugar, el Ministerio Público, particularmente los fiscales Vela y Pérez, expliquen exactamente la situación en función al caso Odebrecht y las razones que han generado que probablemente buena parte de las pruebas que se pudieran haber obtenido de esta colaboración se pierdan y que en muchos casos
los imputados queden libres de polvo y paja, ¿no? Porque, doctor García Tomás, a ver, si mal no recuerdo, y se criticó mucho justamente cuando se firmó este acuerdo, porque los fiscales del equipo especial nos decían, no, ya, con esto tremendo, con esto sí, con toda la información que dé, los famosos codinomes, todos caen, todo va a ser muy rápido, todo va a ser muy, muy concreto. Sin embargo, a ver, seguimos esperando que se haga justicia en cuanto al caso Lavallato, que se destapó, si no me equivoco, en el 2014. Odebrecht ha retirado todos sus fondos. Los funcionarios brasileños han salido del país, no han tenido ninguna observación y en realidad, como se dice, barata la ha sacado barata, ¿no? Claro, se les permitió, usted recordará, se les permitió vender sin ningún problema la hidroeléctrica de Chaya y esa plata la cobraron. No diría, oye, justicia peruana, un momentito, si a ver, los hombres han reconocido que han cometido un delito, que han corrompido políticos, que se han unido con otras empresas constructoras peruanas para corromper políticos y ganar licitaciones, y tú en tu acuerdo les estás permitiendo hacer lo que se le da la gana, no parece muy inteligente. Y el fondo y la indemnización que tiene que pagar Odebrecht en 15 años es solo la tercera parte de lo que aparentemente se le imputaría, se le asignaría al señor Toledo, ¿no? Lo cual es asimétrico totalmente. Pero desde el punto de vista legal, los juicios que están en proceso, a ver, el de Toledo parece que ya está cerrado. Pero no por Odebrecht, sino por Maiman. Exactamente, por Maiman. Pero los otros, Ollantumala, caso Cócteles, caso, César Villanueva incluso, hay una serie de casos claves e importantes donde justamente está vinculado el señor Jorge Barata. ¿Qué pasa con todo eso, doctor? Omar, un primer tema es si las personas que han estado a cargo de esta investigación reunían las condiciones de idoneidad, eficiencia, conocimiento cabal de la función, ¿no? Incluso hemos tenido al señor Pérez que nunca no pudo aprobar un examen de suficiencia funcional. Entonces, ahí hay un primer tema. Un segundo tema es que buena parte de estas investigaciones se sustentaban en esa colaboración. Si esa colaboración se cae, ¿qué nos queda? Hemos perdido 6 o 7 años, habríamos perdido 6 o 7 años de manera absurda. Le pregunto, y quizás es una pregunta más política que jurídica, pero Jorge Barata, Odebrecht, ¿nos vio la cara? Nos vio la cara, igual también con las empresas que estuvieron vinculadas al Club de la Construcción. Están funcionando, están operando, han cambiado el nombre y están allí, ¿no? Entonces, digamos, pareciera ser esto que hemos movido un poco el avispero, pero finalmente todo ha quedado en nada, o va a quedar en nada. A ver, y con esto termina el caso Barata, porque hay varios temas, doctor, pero hay riesgo que a partir de esta decisión que ha tomado de no colaborar más con la justicia peruana, que muchos de los procesos terminen cayéndose. Esa es una explicación que nos deben dar estos dos señores. Yo creo que así como han sido locuaces a lo largo de estos 7 años, incluso hasta de manera teatral, con un megáfono en la mano en la puerta de un juzgado, yo creo que deberían ir a una conferencia de prensa y esclarecer, primero, qué fue lo que se pactó, qué fue lo que se acordó y qué es aquello que sucede ahora y cuál es la prognosis de su actuación funcional en los próximos años. Porque no sé qué opinión tendrá, ¿no? Pero hay mucho del titular rápido, del titular fácil a veces de los fiscales que buscan mucha notoriedad de parte de los medios de comunicación y es verdad que a veces los medios les damos esa notoriedad, pero se lo pregunto por qué, por el caso de la vía expresa, el caso de línea amarilla. Sí. Lo que ya salió es, claro, Ministerio Público, José Domingo Pérez pide suspensión del peaje y todos bravo, aplauso a José Domingo Pérez, pero cuando uno escarba un poquito ya en el detalle técnico, uno se pregunta, a ver, ya no son los mismos concesionarios, porque esa concesión se vendió. Así es tan fácil como que el Poder Judicial diga, sí, claro, se deja de pagar peajes y acá no pasó nada. A lo largo de todo este tiempo, Omar, mi impresión es que han actuado más digamos, con una expresividad política que, digamos, como fiscales propiamente dichos, ¿no? Esa es la impresión que me deja. Ahora, doctor, pasemos al otro tema que también es importante, porque hay, digamos, opiniones aquí, no diría divididas, pero sí de los partidarios o simpatizantes de Antauro Humala que señalan que la decisión que ha tomado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es inconstitucional y vulnera derechos. Me refiero evidentemente a lo que conocimos esta semana, que se declara de alguna manera ilegal en primera instancia al partido Antauro. Desde su punto de vista constitucional, ¿la decisión que ha tomado la Sala Constitucional de la Corte Suprema es correcta? Omar, la ley de partidos políticos recoge una doctrina que se conoce como la democracia defensiva, que apareció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de los estropicios que cometió el fascismo, el nazismo y las amenazas sobre las democracias representativas que generaban la participación de los partidos marxistas-leninistas. Entonces, se planteó allí la idea de que la democracia no puede ser boba o ingenua
de permitir a actores políticos que, valiéndose de los principios, valores y caminos que la democracia plantea, luego, cuando toman el poder, finalmente instauran gobiernos autoritarios o totalitarios que rompen con el principio de división de poderes y que fomentan, digamos, el odio, la violencia y sobre todo la supresión de derechos fundamentales a la generalidad o a un sector de la población. Ese es el caso del señor Antauro Humala. Digamos, cuando uno pone el acrónimo Antauro, lo asocia inmediatamente con los sucesos de Andahuaylas, que implicaron una rebelión contra un orden constitucional, contra un gobierno elegido democráticamente y que significó la pérdida de vidas humanas, vidas de policías, ¿no es cierto? El famoso Andahuaylazo, ¿no? Que fue, si no me equivoco, un supuesto levantamiento en contra del gobierno de Alejandro Toledo. Era un gobierno constitucional, ¿no? Luego, que este señor ya ha iniciado una nueva etapa, pero repitiendo el mismo esquema. Ha hablado de ejecuciones extrajudiciales, ha hablado de proscribir de la vida de la sociedad civil a minorías étnicas, ¿no? a minorías sexuales. Sí. Ha planteado la idea de tumbarse la Constitución del 93. Bueno, él ha dicho en más de un foro público y además en documentos escritos que no cree en esta democracia, que es una democracia que no sirve y que él más bien desde dentro va a cambiar todo. Entonces, justamente esa es la expresión que él utilizó en una reunión ante lo que llama un taller de educación. Decía, lo que no pudimos lograr desde afuera, lo lograremos desde dentro, que es corroer el sistema democrático. Entonces, la ley de partidos políticos justamente prevé una situación como esa. Autoriza al ministerio, al fiscal de la Nación o al defensor del pueblo el presentarse ante la Corte Suprema para solicitar la proscripción de sus actividades por ser contrarias a los principios y valores de la democracia. Y el Ministerio Público ha sustentado argumentadamente las razones por las cuales esta solicitud tenía base y la Corte Suprema ha actuado como correspondía. Ahora, sin embargo, es una decisión histórica y es una decisión que nunca antes se había tomado y por eso también genera, digamos, bastante suspicacia y me imagino que se estudiará en las escuelas de Derecho porque uno diría, a ver, nuevamente, partiendo del argumento del otro lado, no es antidemocrático prohibir la libre postulación de una persona, de un peruano que estuvo en la cárcel, es verdad, pero ya pagó sus penas en teoría. Digamos, si vamos a un proceso electoral, la responsabilidad de los partidos políticos, eso lo dice la ley, consiste en fomentar y promover los principios y valores democráticos, en promover la paz y la tranquilidad ciudadana, en preservar, defender, proteger y promover los derechos fundamentales. Ninguna de esas tareas encargadas a los partidos políticos sería cumplida por el señor Antauro Humala, que ha sido muy claro y muy concreto sobre esta materia. Por lo demás, no es la primera experiencia. En el año 2011, con otra composición, el Jurado Nacional de Elecciones, no en vía judicial, sino en vía administrativa, impidió la inscripción de Movadef, ¿no? Aquí bueno, esa inscripción se dio, lamentablemente, en el caso de esta agrupación Antauro, y ha tenido que hacerse judicialmente sobre la base de ya el activismo político. Pero eso es interesante, ¿no? Si ya había un antecedente previo en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿por qué se permitió la inscripción en esta oportunidad del Partido Antauro? Además, no lo digo yo, lo dice el propio fiscal de la Nación. Al fundamentar su demanda, dice lo siguiente. Dice, siendo su propósito participar en la contienda electoral, sin embargo, dice, su práctica y discurso en la realidad es la misma que desde antes de su fundación era y es difundida por su líder e ideólogo Antauro Igor Humala Tasso. Eso lo dice el fiscal de la Nación. Y efectivamente así es. No ha variado un ápice. Claro, pero le decía, ¿por qué el jurado? Porque esto se tuvo que llegar a una etapa judicial y no desde el Jurado Nacional de Elecciones, como ya había ocurrido en su momento con el Movadef, no se limitó la inscripción. No cumplió con su tarea, sencillamente, ¿no es cierto? No cumplió con su tarea. Bueno, esto felizmente está siendo corregido gracias a la intervención del fiscal de la Nación, así como hay errores, también hay aciertos, y ahora por una sala de la Corte Suprema. Y ahora, doctor Víctor García Toma, a ver, ¿y cuáles son los alcances de esta decisión? Porque escuchaba también más temprano al director de IDEA Internacional, a Percy Medina, decir que, claro, lo que se está declarando ilegal es el partido Antauro que tiene inscrito Antauro Humala, pero entiendo que otro partido político podría invitar a Antauro Humala, no ya para ser candidato a la presidencia, pero sí candidato al Congreso. ¿Está en lo correcto? Sí, pero habría que decir dos cosas. Lo primero es que llamaría mucho la atención que una organización política que se denomina democrática, que intenta gobernar o participar en la vida política en función a esos principios y valores, invite a alguien que tiene
una práctica, una ejecutoria contraria a ello, ¿no? Sin embargo, doctor, ya hablando en términos políticos, claro, es la expectativa, ¿no? Pero en términos políticos, usted sabe que partidos y vientres de alquiler y combis hay para quien quiera subirse. Pero hay otra cosa, Omar, y que no tiene que ver con el señor Antauro Humala, tiene que ver con la necesidad de mejorar sustantivamente nuestra representación. Está en marcha una ley por la cual se pretende, y yo creo que estoy de acuerdo con eso, impedir que postulen candidatos con condenas por delitos dolosos. Y por una razón muy sencilla. Yo creo que ya la ciudadanía ha perdido toda fe y toda esperanza, o ha perdido parcialmente toda fe y esperanza en nuestro sistema, por una razón muy sencilla. Así como hay secuestradores fuera del, digamos, en el Parlamento, en el propio Parlamento, a través de la política de los mochasueldos, se produce el mismo fenómeno. Entonces, los mochasueldos, los niños y todos estos grupos, todas estas expresiones purulentas que han salido, tienen que ser combatidas. Y la mejor forma de combatirlas es exigiéndole y generando las condiciones para que los partidos presenten cuadros respetables. Hay rabo de paja en el Congreso para que no salga una ley de ese tipo. Pero es una responsabilidad que ellos tienen ante la ciudadanía. Ahora, doctor, ¿le preocupa esta reunión que se produjo entre la presidenta del Tribunal Constitucional y justamente el señor Antauro Humala? Aunque y abiertamente, esto estuvo, digamos, muy bien señalado, inscrito en el registro de visitas, pero genera alguna suspicacia porque se entiende que es la última instancia, ¿no? No, ninguna, Omar, la actuación de la presidenta del tribunal es correcta. ¿Por qué? El señor Humala, como cualquier ciudadano, tiene derecho, habiendo presentado un recurso impugnatorio, tiene un habeas corpus allí, que está por ventilarse ante el tribunal, tiene el derecho a solicitar una entrevista para explicar su caso, lo que se llama el principio de inmediación, es decir, la posibilidad de poder directa y expresamente al magistrado que el justiciable explique su caso. Lo ha hecho con su abogada. Eso se hace todos los días y más bien sería injustificable que se le hubiese impedido al señor Humala esa entrevista y se la conceda a los demás, ¿no? Sería una afectación al principio de derecho a la igualdad. Ahora, un tema diferente que siempre va a generar polémica, ¿no? Más allá de que en la práctica no tenga pues ningún efecto concreto que tiene que ver con este proyecto de ley que se ha planteado no solo de Fuerza Popular, ojo, sino también otras bancadas, para restablecer la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, que fue retirado, usted lo recuerda mejor que yo, en el 2001 justamente, ya cuando Alejandro Toledo ganó las elecciones, me parece que Henry Pease era el presidente del Congreso en ese momento, por lo que habíamos vivido pues en los años 90. Una ley de este tipo, un proyecto de ley de este tipo, digamos, ¿tiene sustento constitucional? ¿Es algo más declarativo? Las razones que llevaron al retiro de la firma fueron dos, una de carácter ético y otra de carácter jurídico. La de carácter ético es que el expresidente Alberto Fujimori fue declarado vacante por incapacidad, se declaró la vacancia por incapacidad moral por haber abandonado el cargo, renunciado al cargo desde el exterior, ¿no es cierto? En una PEC, si no me equivoco. Sí, él estuvo autorizado por el Congreso a ir a la ciudad de Brunei, se dirigió fuera del marco de la Constitución a Tokio y desde allí, ¿no es cierto?, formuló su renuncia. Lo segundo es que, si mal no recuerdo, esto con cargo a revisar, pero si mal no recuerdo, la ley constitucional que establecía el marco para la firma de la Constitución decía que quien debería hacerlo era un presidente constitucional. Y Alberto Fujimori dejó de ser presidente constitucional de la República el 5 de abril de 1992. ¿No? Dejó de ser, ya no era presidente constitucional. Y un tercer elemento de juicio es el siguiente. La Constitución del 93 ya no es la Constitución original. Es decir, primero, a lo largo de estos 30 años se han producido variaciones sustantivas. Por ejemplo, se ha introducido contra una de las decisiones que en su momento adoptó erróneamente el fujimorismo, el bicameral, el sistema bicameral. Segundo, se ha modificado el proceso de descentralización. En tercer lugar, el Tribunal Constitucional en el lapso del año 2002 al 2010, a través de precedentes vinculantes, reintrodujo todos los derechos sociales que habían sido mutilados del texto del 79 y los volvió a introducir porque los constituyentes omitieron dos cosas que eran muy importantes. Dijeron que nosotros, como que es cierto, tenemos un Estado democrático y social de derecho. En consecuencia, esos precedentes vinculantes encajaban perfectamente con ese modelo. Y lo mismo, sostuvieron la tesis de que tenemos una economía social de mercado. En realidad ellos pretendían una economía neoliberal, pero como dejaron el membrete,
allí, a través de la jurisprudencia, se volvió a llenar de contenidos sociales lo que originalmente tuvo el texto del 79. Entonces, por lo que le entiendo, doctor, no se justificaría que vuelva la firma de Alberto Fujimori porque ya no estamos hablando en lo absoluto de la misma De la Constitución misma del 93. Constitución, así es. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. El doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia. Vamos a una pausa. Venimos para hablar justamente de lo que mencionábamos al principio del programa. Esta crisis hídrica, crisis de agua que se vive ya en este momento en Piura, pero que se puede extender a diferentes regiones del país con las implicancias, ojo, que se pueden sentir aquí también, en Lima. Venimos con